¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita vamos a hablar sobre movimiento en física, que sería caída libre y tiro parabólico. Bueno, en el planteamiento que sería caída libre, pues tenemos que una piedra se deja caer desde un puente y tarda 4 segundos en llegar al agua. A partir de este dato y usando la aceleración de la gravedad, que esta sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, debemos calcular lo primordial: la altura del puente, la velocidad al impactar, altura y velocidad a los 2 segundos. Para la altura del puente vamos a ocupar lo que sería, bueno, partimos de la ecuación de posición en caída libre, donde la velocidad inicial es cero y la fórmula sería: altura es igual a 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Sustituyendo los valores conocidos, tenemos que la altura es 1/2 por 9.8 por 4 igual a, y esto nos da como resultado que la altura del puente es de 78.4 metros. La velocidad al impactar. La, la velocidad en caída libre aumenta de forma uniforme. Usamos la ecuación siguiente, que sería: velocidad es igual a gravedad por tiempo. Aquí sustituyendo tomamos que gravedad, bueno, nos quedaría como velocidad es igual a 9.8 por 4, que nos da un resultado de 39.2 metros sobre segundo. La piedra al impactar es de metros sobre segundo hacia abajo en unos 141 kilómetros por hora. Los valores a los 2 segundos. A la mitad del tiempo de caída, la piedra aún no se ha recorrido la mitad de la distancia, no ha recorrido la mitad de la distancia. Esto se debe a que el movimiento es uniformemente acelerado. La altura recorrida la tenemos que es 19.6 metros. La altura restante nos quedaría como 58.8 metros, que sería 78.4 menos 19.6. Y la velocidad la tenemos que es 19.6 metros sobre segundo. En conclusión, tenemos que la caída libre es, el primero sería el movimiento vertical puro. El objetivo se desplaza únicamente en la dirección vertical, sin componente horizontal. En el segundo punto tendríamos que la aceleración constante es la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Actúa de forma uniforme durante toda la caída esta aceleración, y la velocidad creciente se refiere a la velocidad que aumenta linealmente con respecto al tiempo. A mayor tiempo de caída es mayor velocidad de impacto. Esto se refiere a que entre más tiempo tenga un objeto cayendo sobre, aplicando sobre la gravedad, tendríamos que su velocidad al impactar
sería mucho mayor. Tenemos un segundo ejercicio que es movimiento parabólico. ¿Qué nos pide el ejercicio? Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 300 metros sobre segundo y con respecto a un ángulo de 75 grados respecto a la horizontal. ¿Qué nos pide hacer el ejercicio? En el paso número 1 sería calcular la altura máxima. En el punto número 2 tomamos en cuenta el tiempo de vuelo. Y en el punto número 3 el punto que alcanza respecto a la horizontal. Aquí los primeros componentes de la velocidad. Componente en X, tomamos esta componente en X es igual a 77.7 metros sobre segundo sin aceleración. Esto se refiere a que está sin acelerar. Componente en Y, tomamos en cuenta que es igual a 289.8 metros sobre segundo al cuadrado con respecto a la gravedad que actúa. El movimiento parabólico se analiza descomponiéndolo en dos ejes independientes. El eje Y, que sería la horizontal, que sería velocidad, que sería componente en X igual a 300. Tomamos leyes de los senos y todo eso, que sería 300 por el coseno de 75 grados. Esto nos da un resultado de 77.7 metros sobre segundo sin aceleración, que tiene una velocidad constante. En el eje Y, que sería con tiro vertical, sería 300 por el seno de 75, que esto sería igual a 289.6 metros sobre segundo sin gravedad. Desacelera cuando cae. Aquí para la altura máxima tomamos en cuenta en el punto más alto la velocidad vertical se anula, que quedaría como b de y igual a 0 y usamos la siguiente ecuación. La altura máxima es igual a b 0 igual a y al cuadrado entre 2 por la gravedad, que nos queda como lo siguiente: 289.8 entre 2 por 99.8, que es lo de la gravedad. Y la altura máxima la tomamos en cuenta como si fuera 4289, equivalente a la altura a 4289 metros, equivalente a la altura del pico de la montaña, bueno, donde alcanza a llegar. Para el tiempo de vuelo y su alcance que tomamos, pues tomamos en cuenta que tiempo de subida sería de 29.6 segundos hasta alcanzar la altura máxima. El alcance se obtiene como x es igual a b por la altura y con respecto a un ángulo de 75, produciendo una gran altura pero menor alcance que los 45 que se estaba obteniendo.
En el tiempo total tomamos en cuenta que el vuelo es simétrico, subida y bajada. Aquí como final tenemos 4.600 metros, alcance horizontal y distancia recorrida en el eje X.